Bueno, buenas tardes, querido presidente de la Fundación Antares, muy querido invitado, don Fernando Vives, socio director de Garrigues, muy querido Agustín, director territorial sur de BBVA, querido David Moreno, socio director en Andalucía de Garrigues, patronos, entidades colaboradoras, señoras y señores, bienvenidos a todos en esta tarde-noche calurosa y luminosa, con viento sur procedente de África, al parecer. Es un honor y un placer contar con la presencia en este foro de Fernando Vives Ruiz, socio director de Garrigues, la primera firma de servicios jurídicos española. Yo creo que se dice ahora así, servicios jurídicos, porque va cambiando y evolucionando todo esto, ¿no? Este hecho, el hecho de que sea la primera firma de servicios jurídicos española, le permite recabar un flujo de información extraordinariamente relevante sobre el acontecer no solo de la economía española, sino de la propia sociedad. Y este hecho, unido a la brillantez de nuestro invitado, hacen que la exposición sobre la implicación de las reformas del Gobierno en la empresa, que es el título de la charla, pensamos que es un tema adecuado, necesario y actual, y que sin duda será sugerente y útil. La Fundación Antares es un lugar, para el que no lo ha escuchado todavía, en el que procuramos promover y fortalecer la sociedad civil, mediante la aportación de ideas, como las que se expondrán hoy, opiniones y conocimientos en todos los ámbitos del saber, y expresados con libertad, respeto y rigor. Me consta que Garrigues también participa de esta inquietud, y por eso quiero congratularme con ellos y también agradecer nuevamente la presencia de Fernando en este foro. Quien va a presentar a nuestro conferenciante de esta noche es Agustín Vidal Aragón, de Olives, director territorial de BBVA en Andalucía, en Extremadura y el norte de África español, o sea, Ceuta y Melilla, ¿no? Él es el responsable del patrocinio del banco a este foro, como se puede ver, y les aseguro que es también el primer apoyo y más entusiasta del mismo, de este foro. Es de agradecer que empresarios y directivos tengan inquietudes más allá de su propio trabajo profesional, como es el caso, y ser capaz de arremangarse y remar para mejorar la sociedad que nos rodea. Desde que está al frente del banco en Andalucía, la verdad es que le ha dado un impulso tremendo. Le digo con conocimiento de causa, aquí no se trata aquí de... le digo con conocimiento de causa. Bien, Agustín va a presentar a un amigo íntimo, y por eso estoy seguro de que no será una presentación al uso o académica, sino una presentación personal y sin duda cariñosa, como también es el propio presentador. Así que yo los dejo con don Agustín. Muchas gracias, también a ti, Agustín, y tuya es la tribuna. Querido presidente de la Fundación Antares, Juan Ignacio González Parva, director de la Fundación, Fernando Seco, patronos, querido Fernando, señoras y señores, buenas noches a todos. Para mí es una satisfacción y una responsabilidad presentar a don Fernando Vives Ruiz ante todos ustedes. Una satisfacción por mi amistad con él, con el ponente, y una responsabilidad por mi respeto y admiración de esta institución en la que estamos. Querido Fernando, como ha comentado el director de la Fundación, el propósito de esta institución y su tribuna es fomentar el desarrollo del conocimiento y de la sociedad civil, todo ello desde la libertad, la independencia, el rigor y la pluralidad. Durante los últimos 30 años, España ha desarrollado un proceso de configuración de su sistema político y económico sin precedentes históricos. El resultado del mismo ha sido un ordenamiento jurídico que ha dado soporte al desarrollo de libertades, la apertura de España al exterior, un crecimiento de la riqueza sin precedentes, la configuración de una estructura empresarial y, en definitiva, el posicionamiento de España y los españoles en el mundo como hacía siglos que no teníamos. Hoy la crisis económica está suponiendo la necesidad de replantearnos aspectos relevantes de esta estructura política y económica.
Nuestro sistema, que ha demostrado su fortaleza en épocas de desarrollo, debe completarse y prepararse dotándose de recursos institucionales que permitan abordar situaciones como las que vivimos. La estructura territorial de nuestra nación, la regulación del mercado laboral, la configuración de las prestaciones del Estado del bienestar, el reparto y organización de los poderes políticos y económicos entre las instituciones nacionales y supranacionales, el sistema educativo son, entre otros, cuestiones a resolver y que seguro configurarán una evolución del ordenamiento jurídico y social para mejorarlo. En este contexto quiero asegurarles a todos ustedes que Fernando puede aportarnos, si no soluciones, sí algunas líneas de trabajo sólidas, honestas, independientes, rigurosas, con su capacidad para ordenar y construir las reglas jurídicas de convivencia en el mundo que nos tocará vivir. Y como persona y profesional comprometido con España, con su situación económica y empresarial y con su sistema educativo. Esto que les digo me gustaría enmarcarlo a partir de las características personales y profesionales de nuestro ponente de hoy. Desde el punto de vista profesional, describir a Fernando Vives supone hablar de su trayectoria como abogado y como jurista en toda la extensión de su palabra, me gustaría a mí añadir. Sin embargo, esta descripción quedaría muy corta si no hablásemos de su trayectoria como asesor, como manager, como capitán de empresas, además de como docente y profesor universitario ejemplar. Personalmente, estas palabras me emocionan. No puedo decirles otra cosa que no sea que hago una presentación de un amigo a otros amigos, todos ellos con la inquietud y el compromiso de trabajar por una España mejor. Recuerdo, Fernando, cuando compartíamos las clases de ICADE y, por qué no, aquellas interminables partidas de mus en las que forjamos no solo nuestra formación académica, sino también el sentido de la amistad. Cuando estas actividades nos dejaban tiempo, discutíamos sobre la profunda transformación política y económica que sufría nuestro país en aquel momento. Ya desde entonces tuvimos similares inquietudes por el rigor de planteamientos, la valoración objetiva de la realidad y ese sentido común que te ha permitido acertar con soluciones prácticas y sencillas a problemas difíciles a lo largo de toda tu carrera. Enseguida de terminar los estudios de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, te incorporaste al Departamento de Derecho Fiscal de Arthur Andersen. Bien pronto, tu inquietud y ambición por el conocimiento y tu espíritu emprendedor aportaron publicaciones que dominan el mundo del derecho fiscal para quienes trabajan y desarrollan la abogacía en el ámbito mercantil y empresarial. En este momento, la pasión por el derecho la combinas con el desarrollo de una auténtica actividad empresarial y de desarrollo de negocio quizá menos conocida de todos. Tu interés estaba más en el derecho mercantil y empresarial en sentido amplio en aquel momento, y así trabajaste en ampliar los servicios de la firma y en ampliar el negocio de tu empresa, y estabas cambiando de especialidad. Es también en esta época cuando, no contento con todo ello, comienzas a colaborar en ICADE. ¡Joder, qué ilusión volver a aquellas aulas! Con el departamento no podía ser de otra manera de Derecho Mercantil. De esta forma se forjan cada una de tus habilidades profesionales, la excelencia en el ejercicio de la abogacía, la capacidad de asesoramiento al mundo empresarial, tu faceta de empresario y seguramente la que más te gusta, también la docencia. Fernando Vives es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas Empresariales, así como doctor en Derecho cum laude por la Universidad Pontificia de Comillas, recibiendo de esta misma universidad el pasado año el premio José María Ramón de San Pedro a la mejor tesis doctoral sobre temas relacionados con el derecho y la economía de la empresa.
Desde 2011, como socio director único de Garrigues, Fernando, además de la dirección del despacho, continúa ejerciendo su actividad profesional en las áreas de derecho societario, de fusiones, adquisiciones, mercado de valores, capital riesgo, derecho bancario y financiero, derecho de los seguros, con especial incidencia en la industria de servicios financieros. Está especializado en grandes operaciones de fusiones, reestructuraciones, ofertas públicas de adquisición de valores, compras apalancadas de empresas, emisiones y ofertas de valores, cuestiones regulatorias referentes a sociedades cotizadas, presenta asesoramiento con regularidad en operaciones de fusiones y adquisiciones a grandes empresas y participa activamente en operaciones de capital riesgo, interviniendo en tareas relacionadas con transacciones y la obtención de financiación externa. Tiene asimismo una dilatada experiencia en el sector de los seguros, en el que presta asesoramiento a un gran número de grupos aseguradores que operan en España. Con numerosos reconocimientos, adicionalmente, tanto a nivel particular como en representación de Garrigues, es obligado a destacar premios tan importantes como los recibidos por prestigiosas revistas de derecho internacional a la mejor firma en España o el de mejor abogado otorgado por la publicación internacional Best Lawyer en distintas ediciones. Como empresario, estás al frente de una compañía como Garrigues, líder nacional en el sector de los servicios profesionales, con una facturación de casi 370 millones de euros, así como una plantilla integrada por más de 2.500 abogados. En este terreno, destacar que tras la crisis de Arthur Andersen en Estados Unidos, en España lideras los cambios necesarios para reconducir las actividades tanto de auditoría como de asesoramiento fiscal y mercantil de aquella firma en España de una manera absolutamente ejemplar. En esta faceta profesional me gustaría destacar el entusiasmo, la motivación, la fuerza, la capacidad de todos los equipos que diriges, con los que he tenido la satisfacción personal de trabajar en operaciones y en diversos asuntos, y que era seguro que hoy son el mejor exponente de tu liderazgo al frente de esta organización. Todos estos aspectos hacen de Garrigues, sin duda, el despacho de abogados líder en España. En esta línea, además, Fernando es secretario del Consejo de Administración de AIG, matriz de Iberia, consejero independiente de Prosegur y miembro del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por último, pero no menos importante, tu pasión por la docencia y la universidad. En este ámbito, Fernando es codirector de la Cátedra de Garrigues de Modernización del Derecho de Sociedades de la Facultad de Derecho de ICADE, profesor colaborador de Derecho Mercantil de ICADE, profesor del Centro de Estudios y Formación Empresarial Garrigues y de ESADE, donde imparte clases de Gobierno Corporativo y además forma parte del Consejo Asesor. Miembro del Consejo Asesor del Máster de Derecho Empresarial del Centro de Estudios y Formación Empresarial de Garrigues y, por último, miembro del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Jurídica para Latinoamérica, Grupo de los 100 del Instituto Tecnológico de Monterrey. Y más allá, es fácil destacar también tu aportación en el terreno de la investigación y difusión del conocimiento. Fernando es ponente habitual de foros y conferencias de derecho mercantil y autor de un gran número de publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, cuyo detalle no me permitiría acabar hoy esta presentación. Sin embargo, me gustaría transmitirles a ustedes algo que no aparece en su currículum. Mi hija Lucila terminó ICADE el año pasado. Recuerdo bien cómo maquinaba para no caer en las manos de Fernando. Ella siempre me decía, es que el tío Fernando me impone tremendamente. Es encomiable el entusiasmo, el rigor y el amor al derecho que has contribuido a crear en generaciones de compañeros, muchos de los cuales tienen hoy la responsabilidad
de hacer una España mejor. Es este seguramente tu principal legado y el más satisfactorio. No haría honor esta presentación a tu personalidad si no incluyéramos también algunos aspectos más personales. Con tu permiso, me voy a tomar esta libertad. Tenemos hoy también que felicitar a Fernando. El Atlético de Madrid venció ayer al Athletic de Bilbao 3-0 y ganó la Copa de la UEFA, porque todavía tiene tiempo de disfrutar y seguir a su equipo. Enhorabuena, Fernando. Además, este año te hemos echado de menos en la feria. Este año Sevilla no ha indultado a ningún toro, como disfrutamos con Arrojado el año pasado. Pero hubiéramos disfrutado viendo a Manzanares salir por la Puerta del Príncipe y nos hubiéramos fumado, esto seguramente no es políticamente tan correcto, un puro en la terraza de la bodeguita Romero. La verdad es que con esta falta le debes por lo menos 20 puntos azules a Sonsoles. Así que el año que viene tendremos que compensarlo. Fernando, además, está haciendo algo andaluz, no solo por lo comentado, sino porque sus veranos los pasa en Santipetri, donde descansa y juega al golf. En resumen, Fernando, más allá de la impresión que haya podido darles en esta presentación, es una persona absolutamente normal, amigo de sus amigos. Siempre te cogerá el teléfono, ya sea para apoyarte ante un problema profesional o para compartir una cena o una corrida de toros. Siempre me ha sorprendido su capacidad de disponibilidad con todos, sus amigos, sus clientes, sus colaboradores, sus alumnos, y dando en todo momento una palabra, un consejo a cada uno lo que necesita. Fernando, este es tu auditorio, disfruta con tu auditorio, disfruten ustedes con Fernando. Fernando, tuya es esta tribuna. Presidente de la Fundación Antares, director general de la Fundación Antares, queridos amigos, la verdad es que no me reconozco en la presentación. Es lo primero que tengo que decir. Has estado muy bien, Agustín, pero no me reconozco. Lo primero que quería es agradecer a la Fundación Antares y a BBVA, al Instituto San Telmo, la posibilidad que me brinda de dirigirme a todos ustedes. Cuando Agustín Vidal y Fernando Seco me llamaron hace apenas unos días para este acto, acepté inmediatamente su invitación. Para mí es un privilegio colaborar con instituciones tan relevantes como esta en su acción de consolidar lo que se ha venido a llamar, y ya se ha llamado en esta tribuna hoy, sociedad civil. El intercambio de puntos de vista, lejos de ser estéril, es, en mi opinión, base imprescindible del desarrollo social. Durante el escaso tiempo transcurrido desde su invitación, el privilegio de este honor inmerecido se ha ido ensombreciendo por la responsabilidad de estar a la altura de este auditorio, de los organizadores y, si me permiten, una confidencia que ya no es tan personal, ha dejado de ser personal, de la amistad entrañable que me une con Agustín Vidal. Una amistad de 30 años, siempre próxima frente a la distancia de los distintos avatares profesionales y personales de nuestras vidas, una amistad que se fraguó siendo compañero de clase en ICADE y en el bar también, y que desde entonces no ha hecho sino fortalecerse. Ustedes explicarán ahora las razones de su amable presentación. Además, la admiración que siento por él como profesional no requiere, ustedes ya le conocen, ninguna justificación. Cuando esa inquietud por defraudar este auditorio fue creciendo, le llamé por teléfono. Intentando tranquilizarme, me dijo: no te preocupes, vas a hablar a un grupo de amigos. También se ha dicho en esta tribuna ya. Lo cierto es que no me tranquilizó en absoluto. Ya les he explicado antes el alto concepto que para mí tiene la amistad, que no hace sino enfatizar mi deseo de estar a la altura de lo que unos amigos merecen. Ahora tengo, pensé, muchos amigos ante los que responder. Sin embargo, sí me ayudó a tomar dos decisiones. La primera, sustituir, si me lo permiten, el usted por el tuteo a partir de ahora. La segunda, liberado ya de la etiqueta formal, intentar una intervención relajada, una intervención no jurídica, una intervención en que os exponga mis reflexiones
las de un abogado mercantilista al que además le corresponde dirigir un despacho con tantas raíces en esta tierra, con tantos amigos también aquí presentes, y economista aficionado sobre lo que como gestor me interesa saber sobre la crisis económica que sufrimos, las medidas adoptadas por el Gobierno y su impacto en las empresas. Intento, por tanto, centrarme en aquello que creo interesa a un gestor, como modestamente me toca a mí en estos años. Entrando ya en materia, empezaré por citar un pasaje de un libro que leía precisamente en Santipetri el verano pasado y que me llamó poderosamente mi atención. Fue tras su regreso de Estados Unidos cuando Norman escribió a Moret su tristemente célebre carta anticipando el hundimiento del sistema capitalista en todo el mundo civilizado en el plazo de un año y pidiendo que su predicción se tuviera en cuenta para referirse a ella en el futuro. Presentía, añade el autor del libro, que el suministro de crédito mundial empezaba a agotarse. Sin embargo, ni él ni sus colegas banqueros se habían puesto de acuerdo sobre qué hacer. Esta carta se escribió en el verano de 1931. Podía haberse escrito ayer, en el verano de 1931. Norman, el autor de la carta, era en aquel tiempo nada menos que el gobernador del Banco de Inglaterra. Moret era el director general del Banco de Francia. El tiempo en el que esta carta fue escrita y el actual presentan ciertas similitudes. En ambos casos, la crisis económica era y es profunda y afectaba a las economías más desarrolladas. La incertidumbre sobre el futuro más inmediato presidió y preside la realidad que hoy tenemos que gestionar. La carta y la predicción fallada encierran también varias lecciones. En primer lugar, las decisiones que se adoptan en momentos como estos se ven influidas por muy diversos factores, políticos, económicos e incluso personales. Sin la posición e incluso el carácter de los principales actores, sus actitudes y su ideología, es imposible la explicación certera de las decisiones adoptadas. Pueden ser medidas, las adoptadas, acertadas o fallidas, y aunque en ocasiones, en algunos casos, nos generen frustración, todas están marcadas por un denominador común. Es difícil predecir cuáles son sus efectos. En muchas ocasiones, los gobernantes operan en estos momentos sometidos a la regla de la prueba y el error, y debemos ser conscientes de ello y tomarlo con naturalidad. Siempre sus decisiones están condicionadas por la variabilidad del escenario, y la variabilidad del escenario, es quizá la primera y principal diferencia entre aquellos tiempos y estos. La rapidez con la que se modifican los parámetros que sirven para tomar las decisiones. El tiempo que nos ha tocado vivir ha acelerado todos los procesos, ha cambiado el ritmo de los acontecimientos. Es lo que, con una descriptiva expresión, el ensayista polaco Bauman ha llamado, me gusta mucho la expresión, me gusta mucho la forma en la que lo llama, tiempos líquidos. No hay solidez. Todo está sometido a una variabilidad continua. Hay otra diferencia. La situación económica y el desarrollo económico de aquellos años no era, ni se parece, como intentaré justificar hoy, a lo que tenemos hoy. Salvadas esas dos diferencias, y aunque hayamos pasado muchas crisis y la ciencia económica, habría que ponerlo entre interrogantes, haya avanzado, no parece que haya recetas mágicas ni predecibles, ni predicciones infalibles. Se equivocó el gobernador del Banco de Inglaterra. Además, bueno es recordarlo ahora, el miedo, el mayor enemigo de la felicidad, no debe condicionar nuestra actuación. La historia está llena de predicciones apocalípticas fallidas. Pero este asunto, el de la carta y el de las predicciones, lo retomaré al final. En mi intervención, y yendo ya al fondo, voy a distinguir tres aspectos distintos en relación con la crisis económica, con las medidas adoptadas. La deformación del abogado mercantilista, que lo que intenta es llegar a un acuerdo, acercar a las partes para que cierren un acuerdo, me lleva a centrarme primero en aquellos aspectos en los que existe un elevado consenso, en las cosas en las que estamos de acuerdo. A partir de ahora me referiré a ellas como aquello en lo que estamos fundamentalmente de acuerdo. En segundo lugar, las reformas, a las que me referiré someramente, emprendidas por el Gobierno. Las llamaré las medidas del al menos aparente, luego explicaré por qué, desacuerdo. Por último, me referiré brevemente a los efectos inmediatos que la crisis tiene, en mi opinión,
y a las medidas que se deben adoptar en función de ellas en la gestión empresarial. Primero, aquello en lo que estamos de acuerdo. En primer lugar, en el diagnóstico. En el marco de la Unión Monetaria, tal y como hoy la entendemos, no hay alternativa a la reducción del déficit público y a la consolidación fiscal, en el marco de lo que hoy entendemos como Unión Monetaria. La estabilidad presupuestaria forma parte de la esencia de la Unión Monetaria, tal y como fue configurada. Fue el objetivo de Maastricht, de la moneda única, y su consecución es el principal objetivo del Banco Central Europeo, según su propio estatuto fundacional. Cuestión distinta son las excepciones temporales, la flexibilidad para su consecución o incluso las discusiones de los economistas sobre la conveniencia, los márgenes de dicha política económica y las imprescindibles medidas expansivas y de crecimiento que circunstancialmente deben acompañarla. España ha suscrito todos los acuerdos complementarios que lo obligan a alcanzar el equilibrio presupuestario en el 2016. Los objetivos del déficit público establecidos para alcanzar escalonadamente ese objetivo, aun después de la corrección del 5,8 al 5,3 para el año 2012, son de muy difícil consecución. Es cierto que en el año 2005 el balance de las administraciones públicas registró un superávit del 1,3% y en el 2006 alcanzó el 2,4%. Es cierto también que se alcanzaron dichas cotas partiendo de un déficit del 5,50%. Sin embargo, estos logros se obtuvieron, y esa es la principal diferencia, en años de crecimiento económico. Años de crecimiento económico debidos fundamentalmente al funcionamiento de dos motores, el crédito externo y la demanda interna. Incluso con una rebaja de impuestos en un escenario en el que el efecto de la llamada curva de Laffer funcionó perfectamente. La reducción del déficit necesario asciende, en el gran número en el que nos perdemos, a 58.000 millones de euros. Estos 58.000 millones de euros han sido, como luego veremos también, identificados por el Gobierno en sus medidas económicas. Lo que pasa es que el deterioro adicional, y ahí está la duda de los mercados, el deterioro adicional de la economía puede provocar que se necesite otro ajuste de otros 21.000 millones de euros. 21.000 millones de euros que no están estimados porque la estimación está hecha sobre la base de cuál es el presupuesto de caída económica de este año y del año que viene. Esos 20.000 millones de euros tienen, les anticipo ya, también formas de ser compensados. No son algo absolutamente imposible de conseguir. Seguimos con el diagnóstico. El comportamiento correcto de las exportaciones están creciendo. El 4,9% en febrero en tasa interanual no ha compensado el incremento del 6,6% de las importaciones. El déficit comercial aumenta. Sin embargo, esto es en base interanual. Si nos fijamos en la historia más reciente, veremos que ha mejorado sustancialmente las exportaciones y la diferencia entre unas y otras entre el año 2009 y el año 2011. La competitividad de España, por algo que probablemente es positivo a largo plazo y por algo que es absolutamente negativo y que no puede ni justificarse a largo plazo, por la reducción del valor real de los sueldos sobre la base de la congelación nominal y por el efecto del desempleo, la productividad ha mejorado desde 2009. El problema es que llevaba empeorando desde 1999 hasta el año 2008. Ahora intentaré referirme a ello. El déficit público, como ya decía antes, se ha elevado, he hablado del objetivo, el año pasado cerró en el 8,5%, y eso fue debido a la menor recaudación fiscal de los últimos años, por una estructura del sistema impositivo insuficiente en un contexto de recesión, por el aumento del peso de la deuda pública, que pasó del 36,3% al 68,5% a final de 2011, y eso entraña unos gastos adicionales que lastran el balance de las cuentas públicas, y la restricción de la inversión exterior y el encarecimiento del crédito. Además, vivimos, y luego hablaremos del porqué, en un progresivo apalancamiento del sector privado, no solamente del sector público. En los últimos 5 años, sin embargo, se está reduciendo ese apalancamiento, especialmente en los últimos 3, se está reduciendo ese apalancamiento del sector privado. Y aquí quería hacer una mención solamente a los problemas de la información. Y quería hacer una mención a los problemas de la información porque todas estas cifras que yo he dado hasta ahora son absolutamente ciertas, pero también se podrían explicar de otra forma. Por ejemplo, al referirse al progresivo desapalancamiento del sector privado, podríamos decir que el neto de ese desapalancamiento más el incremento del ahorro destinado a la cancelación de las deudas, por tanto el desapalancamiento más el ahorro, es superior a la inversión y al consumo de los años 2007-2008. Por tanto,
Si hoy no tuviéramos ese problema, ya sé que me vais a decir, bueno, es que lo tenemos, pero si hoy no tuviéramos ese problema, el crecimiento económico sería el mismo que era en el año 2006 o en el año 2007. Más diagnóstico. Huida de los inversores extranjeros. Esto es indudable. Las grandes compañías cotizadas españolas, incluso las más grandes, han tenido un drenaje de al menos el 10% de su accionariado, que eran institucionales extranjeros y que ya no lo son. La pérdida de confianza en la capacidad de que España haga frente a su deuda ha aumentado el coste de la financiación, la famosa prima de riesgo del que todo el mundo habla en este momento, y la utilización de instrumentos por el Banco Central Europeo, que aun cuando han ayudado a sostener la situación del sector financiero español, la situación de la deuda, han perjudicado, y eso es bueno decirlo en este momento, el sector financiero español. Intentaré explicar por qué. Es decir, aquí había dos formas de intervención por parte del Banco Central Europeo. Una forma que no se la permitía teóricamente su estatuto fundacional, que era el de simplemente ser banco de último recurso, comprar deuda pública, emitir bonos y canjearlos por esa deuda pública. La otra alternativa era dar dinero a un coste muy barato a los bancos para que los bancos adquirieran deuda pública. ¿Qué es lo que pasaba? Los bancos han adquirido deuda pública y cuando el rating de la deuda pública baja, el rating de los bancos baja. Esto es automático. Y es verdad que en el sector financiero español, digamos que eso no era una opción muy libre, la de puedo comprar o no puedo comprar deuda pública. Era algo que estaba predefinido. Parecería que la expresión tormenta perfecta fue acuñado para definir nuestra situación actual. El dilema de la economía española es cómo hacer frente al problema de la estabilidad presupuestaria sin caer en un deterioro económico mayor, menos crecimiento, más paro, una situación social que podría tornarse insostenible. Este es el diagnóstico en el que todos los partidos, derecha e izquierda, están de acuerdo. Otra cosa es que quieran enfatizar unas cosas u otras, pero todos estamos de acuerdo en esto. Las diferencias están, quizá, en la forma de atacar el problema, pero incluso en ese desacuerdo existen, al margen, conveniencias tácticas derivadas de las posiciones propias de quien en cada momento está en el gobierno y en la oposición, juego lógico de la política, puntos de encuentro fundamentales. La principal preocupación para todos debería ser, en este momento, y como consecuencia de ese diagnóstico, intentar racionalizarlo, intentar racionalizar el escenario para evitar el riesgo, que es el mayor que tenemos en este momento, de la radicalización de las posiciones políticas que ya hemos visto en Grecia y en Francia y que pueden hacer tambalear el equilibrio del sistema europeo tal y como lo conocemos. Primer punto, por tanto, diagnóstico en el que estamos de acuerdo. Segundo punto, la unión monetaria y su necesario antecedente, la Unión Europea, han sido un gran éxito. Es conveniente recordarlo ahora, en estos momentos en los que el blanco y negro del color de las televisiones de cuando nosotros éramos pequeños, Agustín y yo, que ya tenemos unos años, ha vuelto a ser blanco y negro, es decir, durante una época hemos pasado por el color, pero hemos vuelto al blanco y negro. No debemos olvidar algunos datos. En 1986, la inflación española era el 10%. El PIB español era el 71% de la media comunitaria de la Europa de los 15. En 1985, España tenía 2.117 kilómetros de autopistas y autovías. Hoy, 25 años después, pese a la crisis económica, la inflación está contenida, para algunos en exceso, El PIB español está hoy, pese a la crisis, en la media del 90% de la media de la Unión Europea de los 15 y en el 100% de la media europea de los 27. Hoy España cuenta con más de 14.000 kilómetros de autopistas y autovías y con unas infraestructuras, no nos fijemos ahora en los excesos de las épocas de bonanza, más avanzadas que las de muchos de los países punteros de la Unión Europea, o más punteros. Hay un ratio que me gusta especialmente, y es un ratio desconocido, es un ratio que publica un organismo internacional, y calcula el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo. No solamente el PIB per cápita, sino en paridad de poder adquisitivo. En este ratio ocupamos 2 puestos menos que Francia, solo 2, y 2 por delante de Italia. Es cierto, sin embargo, que el desempleo está hoy en tasas inaceptables, muy superiores a las de entonces, a las del año 1986. Entonces era el 17%. Se nos ha olvidado ya que en el año 1996 era el 22%, había aumentado hasta el 22%. Entre 1996 y 2007, España creó 8 millones de puestos de trabajo. Es efectivamente el principal problema que tenemos, el más grave. Esperemos que sea un problema temporal y ahora diremos por qué yo confío realmente en eso.
Es cierto que debíamos haber aprovechado los años de bonanza para acometer las reformas estructurales que seguramente nos habrían permitido sobrellevar esta crisis de forma más favorable. Es cierto que hemos perdido como país muchas oportunidades de transformar nuestro marco institucional preparándolo para un desarrollo sostenible. Nuestra economía perdió competitividad en relación con los restantes países desarrollados del entorno del euro. Además, los niveles actuales están incluso muy por debajo del promedio de 1980 a 2010. En un contexto en el que gran parte de nuestro comercio exterior se hace en la misma moneda, una moneda fuerte, el euro, la alternativa solamente es la flexibilidad salarial, las reformas institucionales, el aumento fiscal, el aumento de los impuestos que puedan permitir un aumento de la competitividad con una reducción del paro. El aumento de la riqueza en España fue mayor que en economías como la alemana durante todo este periodo. Hay un informe que acaba de publicar precisamente la Fundación BBVA que concluye que los precios aumentaron en España en un 45% desde la entrada en el euro, desde el año 99 al año 2012, o 2011, mientras los países del norte de Europa lo incrementaban en un 15%, Alemania, Luxemburgo, Austria, los Países Bajos, y los precios de países como Francia o Italia subían en un 30%. ¿Cuál es la consecuencia? Nosotros hemos vivido mejor y nos hemos hecho más ricos. La pérdida de competitividad con el incremento de los salarios es una consecuencia evidente. Ahora, ¿por qué? ¿A qué se debió esto? Pues esto no fue culpa solamente nuestra. Hay una realidad, y es los tipos de interés bajos no nos interesaban solamente a nosotros, les interesaban a Alemania en aquel momento. Alemania primero para la reconstrucción y después para el mantenimiento de su desarrollo. ¿Y qué es lo que pasó con ese exceso de financiación? Pues que todos los países centrales del euro estaban dispuestos, esos inversores, a venir a países menos desarrollados donde podían obtener unos intereses mejores. Luego hablaremos de los riesgos. Como consecuencia de eso se produjo un aumento de la burbuja inmobiliaria, un aumento de los salarios, un aumento de los precios. El problema es que el aumento de los precios y de los costes debe reajustarse y la moneda única lo impide. O al menos lo impide de una vez. Impide la típica corrección de la política monetaria que todos estudiamos en la universidad, que es la devaluación. Pero pese a todo ello, y ahora me referiré a las deficiencias del diseño de la Unión Monetaria, pese a todo ello, pese a los momentos de crisis en los que vivimos, no debemos perder la perspectiva de dónde venimos, y es importante acordarse de dónde venimos. Deficiencias en el diseño de la Unión Monetaria. La Unión Monetaria no estuvo bien diseñada. Es necesario cambiar la institución. La crisis financiera primero y la de deuda después, con el contagio de la economía real, han aflorado sus deficiencias de diseño. La Unión Monetaria supuso entonces, a mí me hace gracia cuando ahora se dice y nos rasgamos la vestidura sobre la cesión de la soberanía a Europa, la auténtica cesión de soberanía se produjo entonces, en el año 1999. Se produjo como consecuencia de la integración en la Unión Monetaria. Me explicaré. La Unión Monetaria eliminó el riesgo de tipo de cambio. Esto era una jugada realmente de libro. Nosotros teníamos un mercado muy cerrado en el que el 60% del comercio exterior español era procedente de países de la Unión Europea, y así pasaba en todos los países, y teníamos unas diferencias de tipo de cambio. Dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues eliminar las diferencias de tipo de cambio para favorecer los flujos, para aumentar esos flujos reales y financieros. Con ello, los flujos financieros, como decía antes, de los países más desarrollados se centraron en los países periféricos, con una política monetaria expansiva motivada en gran parte por la política que en ese momento interesaba a los países centrales, con tipos de intereses muy bajos e incluso negativos en términos reales. Es así como hemos vivido los últimos años. España tuvo unas condiciones de financiación nunca vistas antes, recibiendo flujos masivos en busca de rentabilidades mayores que las que podían conseguir en los países más ricos de la Unión Europea. Sin embargo, esos inversores fallaron. Nosotros fallamos. Los inversores no tuvieron presente el riesgo de sus inversiones, no lo ponderaron. Hay algo que es un hecho que lo muestra con claridad. En el año 2005, el precio de un bono a 10 años de Grecia era igual que el precio de un bono a 10 años de Alemania, igual. Y eso es que los inversores no establecían ninguna diferencia entre el riesgo de Alemania y el riesgo de Grecia. No vamos a hablar de las agencias del rating ni de los triples A's. Nosotros como país fallamos, gastamos en la promoción de inversiones erróneas, infraestructuras y construcción fundamentalmente, y en un aumento excesivo del gasto corriente. Y por último, nosotros como ciudadanos, como promotores y como empresarios también nos equivocamos.
Es evidente que las circunstancias nos ayudaban a equivocarnos, pero nos equivocamos. También en la creencia de que los aumentos de renta disponible de importe tan alto eran permanentes. Se creó un sistema en el que la moneda única no iba acompañada ni de movilidad laboral real, ni de integración fiscal, ni de disciplina presupuestaria. Los mecanismos establecidos por los tratados de la Unión Europea, el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, fueron instrumentos absolutamente inútiles. Y empieza la crisis financiera, la del año 2008 y 2009, que ocasiona un colapso económico que se trasladó a la economía real y que muchos gobiernos intentaron atacar con medidas expansivas de las políticas fiscales. El gasto público se disparó. En 2008, porque este es otro mito, es decir, hay quien defiende que nosotros lo que nos merecemos es este castigo. Nos merecemos este castigo porque ustedes gastaron mucho más de lo que podían gastar. Lo cierto es que la deuda pública, el gasto público, se incrementa exponencialmente a partir del año 2007, en España, como en Italia, como en Francia. Y se plantea a partir de ese momento porque se intentan, con medidas, con parches y con medidas más o menos razonables, pero en todo caso expansivas de las políticas fiscales, lo que se intenta es superar ese déficit, ese colapso económico que provoca la crisis financiera. En un año, en ese mismo año, en el año 2008, se pasó de un superávit sobre el PIB del 1,9% a un déficit del 4,5%, en ese año. Lo que pasa es que esas medidas no sirvieron. No sirvieron porque la segunda parte, esa no fue predicha por nadie. Hay algunos que dicen que lo predijeron, pero si leemos lo que decían que esto iba a ser un desastre. Decían lo que el gobernador del Banco de Inglaterra, no explicaban qué es lo que iba a pasar. El funcionamiento del Banco Central Europeo como prestamista de último recurso parece la consecuencia lógica y última de la consolidación fiscal. Lo que pasa es que hoy parece que esa solución no es posible. Parece que primero tenemos que pasar por los ajustes. Pero hay otro efecto, el que estamos sufriendo ahora en la moneda única, un efecto que no fue calculado y que cogió por sorpresa hasta los más prestigiosos economistas. Krugman, que ha sacado un libro, precisamente Premio Nobel de Economía, como sabéis todos, Acabad ya con esta crisis, así se llama el libro, publicado la semana pasada en España, reconoce que él fue uno de ellos. Dice, yo me equivoqué. Los países sin moneda propia son muy vulnerables a caer en víctimas del pánico que acarrea su propio incumplimiento. Un pánico en el que el intento de los inversores por evitar pérdidas por impago termina desencadenando precisamente el impago temido. Esto, por otra parte, no es algo muy original porque todas las crisis financieras, todas las crisis bancarias se producen por esta razón. Eso explica, dice, que las tasas de interés hoy que el gobierno británico paga por su deuda, volvemos a la prima de riesgo, sean muy inferiores, del orden del 2% en Reino Unido y ya del 6% en España, pese a que Gran Bretaña tiene más deuda, más déficit y una perspectiva de crecimiento igualmente incierta que España. El Estado no cuenta, España, con un prestamista de última instancia que garantice la devolución de la deuda al coste que sea, aunque sea a costa de la inflación y a costa del incremento de la base monetaria. En Inglaterra sí lo tienen. Esa fue la principal cesión de soberanía. El conjunto de esos errores de diseño institucional deben solucionarse, pero no cabe hacerlo desde la confrontación. Y digo que no cabe hacerlo desde la confrontación no es porque me preocupe llevar la contraria a la Unión Europea, sino porque en nuestro interés está el que esto no sea así. España debe contribuir, y ya está contribuyendo, a suavizar las exigencias de la Unión Europea, del famoso eje franco-alemán, que ya parece que no existe, pero que seguirá existiendo. Ya sé que se está generando en este momento un movimiento importante, generalizando la opinión de que la estabilidad sin crecimiento no sirve para nada, y ese movimiento arrastrará a los restantes países de la Unión Europea y arrastrará a Alemania. El fantasma de la ruptura del euro, en mi opinión, no es una opinión muy experta, pero sobre la base sobre la que funciono, no es todavía creíble. No estoy diciendo que no pueda salir un país, no estoy diciendo que no se pueda romper un sistema monetario, porque claro, cuando nos rasgamos las vestiduras sobre qué consecuencias tiene la ruptura de un sistema monetario, no nos acordamos que nosotros todos hemos vivido alguno. La del año 29 no lo vivimos, la del patrón no lo vivimos, pero la desmembración de la URSS y la ruptura de un sistema monetario que era la del rublo, la hemos vivido todos y no pasó nada. Por supuesto aquí sí pasaría, pero es que el primer interesado en no romper la unión monetaria, afortunadamente, es quien tiene prestados 700.000 millones de euros, aproximadamente un 30% de su PIB, al Banco Central Europeo, que es Alemania.
En todo caso, lo que sí que parece es que en los tiempos en los que estamos, no vamos a vivir nunca es un proceso desordenado. Viviremos o tenderemos a vivir en un proceso ordenado. En todo caso, en el diagnóstico, en los fallos del sistema, todos estamos también de acuerdo ya. Cuarto, ya he dicho antes, durante estos años nos hemos equivocado en el destino de nuestras inversiones. No primamos la productividad a largo plazo, la inversión en investigación y desarrollo. No consideramos el análisis económico y ni tan siquiera la rentabilidad social de las inversiones que acometimos. Ahí son culpables los prestamistas y los prestatarios, también los abogados. Hoy tenemos aeropuertos cerrados, hoteles cerrados, carreteras desiertas y universidades que imparten 50 o 60 titulaciones distintas sin alumnos. No acometimos las reformas estructurales que siempre hemos necesitado y que la crisis lo único que ha hecho es poner de manifiesto con toda su crudeza. Y en esto también estamos de acuerdo. Cuando hay un partido que está en el gobierno y se enfrenta al partido anterior, le saca los colores por sus inversiones, pero es que todos los gobiernos tienen esas inversiones durante estos años. Quinto, tampoco hay desacuerdo sobre qué aspectos debe ser objeto de reforma. La reforma laboral, la reforma de las pensiones, la reforma del sistema financiero, la reforma del sistema fiscal, la reforma institucional de nuestras administraciones públicas, el giro de nuestro modelo productivo y la reforma energética, la reforma de nuestro sistema educativo, la reforma de la justicia. Todos estamos de acuerdo en que hay que reformar todas estas cosas. Están de acuerdo la derecha y la izquierda, como ahora intentaré explicar. Distinto será la forma en la que se acometan esas reformas. La reforma laboral, también estamos de acuerdo. En el año 2006, una vez alcanzado la convergencia real con la Unión Europea, después de 20 años, durante los que la economía española había crecido 17 puntos por encima de la Unión Europea, el desempleo era del 10%. Esas cifras nos parecen hoy el paraíso, estando en el 25%, pero no es eso lo que quiero subrayar. Lo importante es que las rigideces del mercado laboral español nunca nos permitieron acercarnos a niveles de pleno empleo, a niveles de los países más desarrollados. En los últimos años, entre el 2006 y 2010, hemos vivido hasta 3 reformas laborales, lo cual vuelve a demostrar que todos estamos de acuerdo en que la reforma laboral es necesaria. Séptimo, las pensiones. El sistema español de pensiones no es sostenible. No era sostenible, me acuerdo, desde que me examinó el profesor Velarde Fuertes en la licenciatura, en el examen de licenciatura, y me preguntó la seguridad social. Se acababa de escribir un libro blanco sobre la seguridad social, hace en este momento 25 años. Pues no era sostenible. Con la reforma que se ha provocado ahora, ¿es sostenible o no? Bueno, no sé si es sostenible o no, pero lo que sí que es importante cuando entremos en la confrontación nacionalista entre países es saber que en Alemania el sistema de pensiones es, ahora ya no mucho, pero sí ligeramente menos favorable que en España. Sigue siéndolo después de la reforma del año 2010. La reforma del sistema financiero. Asistimos continuamente a consideraciones jocosas, como un partido se echa los trastos a la cabeza al otro, sobre las afirmaciones que se hicieron al comienzo de la crisis financiera sobre la solvencia del sistema financiero español. Visto lo visto, los chistes son inevitables. Lo importante, sin embargo, es eso, visto lo visto. Algunas consideraciones previas. El sistema financiero español permaneció incólume con la crisis del año 2008. No pasó absolutamente nada. Hasta ahí acertaban los que decían que no había un problema. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que luego vino la crisis de la economía real, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y los criterios de los riesgos asumidos por determinadas entidades financieras terminaron por afectar a un sector que tenía sus propios problemas estructurales ya, pues tenía un exceso de capacidad evidente. La morosidad crecía, mientras que el modelo de las cajas de ahorros, que durante años tuvo una indudable contribución al desarrollo territorial del sector financiero, hizo aguas, pero no como consecuencia solo de sus déficits institucionales, que también. Es decir, en este momento es muy difícil operar en una entidad financiera que no puede apelar al mercado de capitales o que no puede apelar en condiciones de igualdad que otros. Pero no solamente por sus déficits institucionales, también podríamos hablar de su gobernanza, pero ahí habría mucho que decir, luego si quieren en el coloquio hablamos de eso. En todo caso, se trataba de un modelo mal definido institucionalmente y sin capacidad real de apelar a los mercados de capitales. Pero sobre todo, se trataba de un modelo en absoluta confrontación, porque desde el año 1978, apenas firmada la Constitución española y promulgada, empieza a discutir el Tribunal Constitucional sobre si las competencias son, o qué competencias son, o cuál es la limitación de competencias entre el regulador y las comunidades autónomas. Por otra parte, todos tenemos que reconocer que es mucho más difícil valorar cuál es el agujero en una entidad financiera que lo que tiene son activos reales, donde no hay un mercado líquido, que en otras entidades de otros países que tenían titulizados o sintetizados esos
riesgos y que, por tanto, tenían un valor de mercado producido, la caída del valor de mercado producida el agujero, corregida la situación y punto. No estoy diciendo que no se haya tardado demasiado o que no se esté tardando demasiado, porque esto todavía no ha acabado. A partir de esta situación hemos asistido a sucesivas reformas. Todos estamos de acuerdo en las reformas también. Vamos a hablar un segundo de las ayudas públicas a la banca. 106.000 millones en Alemania en un fin de semana. 700.000 millones en Estados Unidos en un fin de semana. 20.000 millones en Holanda. En España llevamos 13.000. En España llevamos 13.000 en este momento, hasta ahora. Hay una realidad, todos estamos de acuerdo en que las entidades financieras, el sistema financiero, no puede quebrar. Incluso los más liberales que escriben los libros sobre la base de hay que dejar en la selección natural del mercado, pues la selección natural del mercado es imposible si todo el mercado está en la misma situación. Es posible si hay solamente unas entidades que pueden quebrar y otras que no. Dicho todo ello, en España han quebrado 2 entidades financieras, y hablando de quiebras. No con la terminología jurídica ya antigua de quiebra, sino con la terminología económica. 9. También estamos de acuerdo en la reforma institucional de las administraciones públicas. Podemos estar en desacuerdo sobre cómo hacerlo, pero parece que hay solapamientos y parece que, como es lógico, se ha producido un desarrollo que después de 25 años hay que repensar. Hay acuerdo en su mantenimiento y hay acuerdo también en la existencia de estas duplicidades que hay que modificar. Esta reforma institucional debe ir acompañada del cambio en el modelo productivo, en la reforma del sistema energético, etcétera, etcétera, etcétera. También estamos de acuerdo en eso. 10º punto en el que estamos de acuerdo: la necesidad de las reformas. No tengo mucho de otras reformas. No tengo mucho tiempo ya, pero solamente por deformación profesional hablar de 2 cosas. La educación. Con frecuencia hablamos de que contamos con la juventud mejor formada de nuestra historia. Seguramente es así, pero seguramente lo es por comparación con el pasado, más que como logro con el presente. Mayor índice de abandono educativo de la Unión Europea. 28,4% de nuestros jóvenes no completan la enseñanza secundaria. El gasto por alumno, porque claro, si esto fuera solamente, que también una cuestión de gasto, el gasto por alumno son 3.000 euros más alto que, por ejemplo, el italiano. Del informe PISA prefiero no hablar, porque casi es mejor que no nos deprimamos en este momento. Pero es que lo vemos todos los días. Es evidente que hay que ser muy cuidadoso con los recortes en la educación, pero es igual de evidente que el sistema no permite el nivel educativo que necesitamos y que necesitan nuestros jóvenes. Por lo que al marco jurídico se refiere, y con esto acabo sobre lo que estamos de acuerdo, y aquí me considero como responsable como abogado, ni la calidad legislativa ni la estructura judicial en permanente reforma y acabada responden a las necesidades de un país que quiere estar en la vanguardia. Una regulación económica fragmentada y de escasa calidad ha lastrado sin duda el desarrollo. Segundo, y soy muy breve ya, las medidas del desacuerdo. Solamente recordar lo que el Gobierno ha dicho hasta ahora: consolidación presupuestaria y la reforma del sistema fiscal, modificación de la Constitución, ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Modernización y racionalización de las administraciones públicas. Mejora en la eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales como sanidad, educación, justicia, seguridad social y televisiones autonómicas. Medidas para fomentar el crecimiento, la competitividad y la creación de empleo, y entre ellas la reforma del mercado de trabajo, la optimización del uso de inversiones en las infraestructuras y la corrección de los desequilibrios del sector energético y la reforma del sistema financiero. Las grandes líneas, aunque aparentemente parezca que estamos en desacuerdo, estoy seguro que las suscribirían casi todos. Otra cosa es la música o la letra que va detrás de esa música. No puedo describir, por falta de tiempo y por otra parte probablemente por incapacidad, cada uno del contenido de cada una de las reformas, pero sí creo que puedo remarcar lo que para mí por lo menos tiene como tercera parte de mi intervención algunas notas sobre la influencia de la crisis y de las reformas en la gestión empresarial de los próximos trimestres. Primero, la crisis que vivimos se caracteriza, como antes señalaba, y me refiero primero a la crisis que a las soluciones, por habernos situado en tiempos líquidos. Un escenario cambiante, que requiere de una gestión empresarial que no solo, ni principalmente, esté dirigida al mundo, sino a nuestras organizaciones, mirando a la propia organización. Porque el mundo está cambiando permanentemente y te produce un auténtico vértigo. Tenemos que partir de las fortalezas y debilidades que todos tenemos, de la organización de la que cada uno formamos parte, y enfatizar los valores culturales de esa organización.
intentar atraer el compromiso de las personas. Solo así tendremos la flexibilidad imprescindible para poder cambiar conforme el medio ambiente cambia, porque estemos seguros de que va a seguir cambiando y esto no ha hecho más que empezar. Segundo, debemos ser conscientes del convencimiento empírico de que la crisis entraña riesgos, pero no impide e incluso estimula el éxito de muchas organizaciones. Hay muchas organizaciones de éxito en este momento y hay muchas organizaciones de éxito en este momento en este país. Tercero, el escenario del crédito. Este escenario, en fin, aquí está Agustín, que probablemente nos lo podrá decir con mucha más base que yo, pero creo que va a ser, que es y va a seguir siendo contractivo en el corto plazo. Mañana parece que dicen que la permanentemente inacabada reforma del sector financiero acaba. Ojalá acabe, ¿eh? Es muy difícil decir en este momento que algo acaba. Poco a poco entiendo que el crédito se recuperará. Será muy difícil que sea como en años atrás. Pero sobre todo lo que tiene que cambiar, en mi opinión, es la mentalidad respecto del crédito. La mentalidad de la entidad financiera y la mentalidad del que solicita el crédito. Es necesario cambiar los parámetros de acceso a dicha financiación, adaptar nuestros proyectos a los nuevos criterios de riesgos de entidades financieras, a los nuevos criterios de riesgos de concesión del crédito, que probablemente nunca se debieron dejar atrás. Probablemente son parte de la causa de la situación en la que estamos. Cuarto, todas las empresas, todos los emprendedores tienen que aprovechar la reforma laboral. La reforma laboral va a traer en el corto plazo paro, no hay ninguna duda, más paro, más desempleo, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que las estimaciones del efecto de la flexibilización del mercado laboral con la reforma laboral española, hay estimaciones ya bastante afinadas de que en los 2 próximos años, incluso con un crecimiento de tasas del 0,5-1%, puede dar lugar a 700.000 nuevos empleos. ¿Qué es lo que pretende la reforma laboral? Esta y cualquiera, lo que pretende es cambiar la estructura del mercado de trabajo. Es decir, que no haga falta crecer al 3% para crear empleo. Pero claro, lo que no sabemos es cuánto vamos a poder crecer, o cuándo vamos a poder crecer al 3%, esa es el principal objetivo. Por tanto, creo que hay que aprovechar la reforma laboral, tanto desde el punto de vista de la negociación colectiva como desde el punto de vista de lo que facilita en cuanto a flexibilidad salarial, a reducciones de plantilla temporales, etc. Quinto, durante los últimos meses se han aprobado y se seguirán aprobando diferentes normas de carácter tributario. Todos ustedes saben que nos han subido el IRPF, todos ustedes saben que es inevitable, yo creo que en el futuro los impuestos indirectos también suban. Pero yo me quiero referir solamente, para hablar un momento de la demagogia, a lo de la famosa amnistía fiscal. Claro, es que no he visto ni un solo artículo en ningún sitio defendiendo la amnistía fiscal. Y me parece sorprendente. El Gobierno, cuando aprueba la amnistía fiscal, dice que es que aprueba la amnistía fiscal porque es que no tiene más remedio, pero vamos, que le repugna absolutamente. Vamos a ver, si la cuestión es que te repugna la defraudación, pues aquí estoy el primero que pago todos mis impuestos. Pero es que de eso no se trata. Se trata de que la economía sumergida, la economía fuera de España, la economía no declarada existe, esa es una realidad. Y entonces Alemania se da cuenta de eso y hace una amnistía fiscal. Italia se da cuenta de eso y hace una amnistía fiscal. ¿Y cuál es el efecto de la amnistía fiscal? Claro, esto es otra de las cosas que están mal explicadas. Yo no confío en ser capaz de explicarlas bien, pero es que es bastante sencillo. Se dice, vamos a recaudar 2.500 millones de euros. Eso es lo que estimamos. Entre el 8 y el 10%. Bueno, pues eso supone que van a aflorar 30.000 millones de euros. Tendremos 30.000 millones de euros, en algún sitio estarán esos 30.000 millones de euros, seguramente estarán, y una vez incorporadas al proceso productivo, podrán favorecer la generación de crecimiento y de empleo. Italia consiguió 90.000 millones, Italia consiguió 90.000 millones con una amnistía fiscal parecida a la actual. Claro, ¿qué es lo que pasa? En la amnistía fiscal hay que darle la seguridad jurídica necesaria y después hay que darle las consecuencias de las que nos quejaremos todos necesarias. Es decir, hay que utilizar el palo y la zanahoria. Decir, oye, este es el tiempo que existe, barra libre aquí, y cuando eso no exista, cuando eso pase, cuando esa oportunidad y esa ventana pase, voy a ser inflexible. Y voy a endurecer aún más el sistema. Y no entiendo que haya alguna ideología política que pueda no estar de acuerdo con esto. Es que no lo entiendo. Puedo entender que puedas no estar de acuerdo con que la gente no pague los impuestos, pero es que eso ya ha pasado.
Y no hay instrumentos que permitan aflorar esos impuestos, aunque dupliques. La Administración Tributaria Española es la más avanzada de Europa. La más avanzada de Europa, sin ninguna duda. No consigue hacerlo. Pero vamos a otros datos. ¿Cuántos billetes de 500 euros hay en circulación? Eso nadie lo sabe. Las estimaciones dicen que son 50.000 millones de euros. Yo lo que todavía no entiendo es cómo no han metido en la orden ministerial que voy a estampillar los billetes de 500 euros. Yo no lo entiendo. Voy a hacerlos de color rosa. Eso sí, salvo los billetes de 500 euros que entren en las entidades financieras antes, por poner un ejemplo. Me parece sencillo, o sea, no parece una cosa muy complicada. Es algo que ya está inventado. ¿Por qué no puedo atraer al sistema financiero, al sistema normal, mediante una tasa muy baja, esos billetes? La economía sumergida en este país, eso es seguro, porque si no existiera la economía sumergida y no existiera el apoyo de las familias, vamos, señores, esto sería imposible. Ustedes lo saben muy bien, o vosotros lo sabéis muy bien en Andalucía, sería absolutamente imposible. Estamos hablando entre el 25 y el 30% del PIB, es decir, 400.000 millones de euros. ¿Quién puede objetar que será mejor intentar establecer un sistema para atraer esos 400.000 millones de euros al sistema, aunque sea injusto, porque yo pagué antes, ¿no? Yo también me puedo sentir ofendido por eso y, en cambio, entiendes que mejor que salgamos todos de esta de una vez. Las reformas que se han hecho, algunas de ellas en buena dirección en materia fiscal, otras de ellas más discutibles, en todo caso no deben perder de vista que tenemos que analizarlas y, desde el punto de vista de las empresas, obtener su mejor rendimiento, tanto en la deducibilidad de los gastos financieros, por ejemplo, como en los fondos de comercio, como en tantas otras reformas. Es verdad que yo estoy absolutamente convencido, ya se está diciendo, o es otro error, o sea, ¿por qué tengo que decir el primer día que no voy a subir el IVA? Bueno, si se me lo están preguntando, no, pero es que yo no voy a subir el IVA. Bueno, yo creo que la sustitución del IVA por las cotizaciones sociales es una medida clarísima. No os quiero, perdonadme, aburriros más, ya ha sido bastante. Quiero concluir con una reflexión que enlaza con la frase de Norman, del gobernador del Banco de Inglaterra, a la que al principio hacía referencia. Es posible hacer frente a la crisis. Las predicciones apocalípticas no son exclusivas de este momento, de nuestra historia. Han pasado siempre. Siempre ha habido profetas. Ni en España ni en Europa estamos hoy peor que en el año 1931, ni que en el año 1996. La oportunidad que abre toda crisis está ahí. En nuestra actividad individual solo podemos contribuir a enfrentarnos sin miedo a la realidad, mirando a los principios, a la esencia y a la cultura de nuestras organizaciones, buscando la toma de decisiones que resulten coherentes con nuestra propia estrategia. Cuando el mundo es tan cambiante y las previsiones fallan tanto, conviene mirar hacia adentro y tomar las decisiones una vez conocidas las predicciones, pero prescindiendo al menos parcialmente de ellas. Eso es lo que creo que tenemos que hacer. Muchas gracias.